recientemente lideró un proceso administrativo de destitución, de petición de destitución del alcalde de Medellín, y esta noche comparte con nosotros muchas de sus reflexiones jurídicas con respecto a la migración. Doctor Nelson Hurtado, es un gusto tenerlo aquí. Muchísimas gracias. Nos hace el honor de compartir este espacio con nosotros. ¿Cómo está usted? Doctora Ivette, muchas gracias a usted, a todo su equipo, al equipo técnico, a todas las personas, colegas y connacionales colombianos, ecuatorianos y todos los prójimos del mundo, migrantes y residentes hoy en los Estados Unidos, especialmente a la autoridad Lilia Guarín, a quien le auguramos muchos más logros en esa rica nación. Y a usted, por supuesto, por estar al comando de una organización de migrantes que ha sido significativa, y pienso yo que más en el contexto de todos los conciudadanos latinoamericanos. Así es, doctor. Muchas gracias. Sabe que el colectivo colombiano aquí es muy grande. Un corazón y un aporte al trabajo y al estudio impresionante, haciendo mucho más grande este país. Doctor, una de las cosas que nos ha venido preocupando en el trabajo diario de la Fundación es el tema de la seguridad jurídica y las reflexiones que va generando alrededor de la comunidad, porque pareciera, y lo hemos analizado ya en programas anteriores, pareciera que a pesar de que los Estados Unidos es un país muy respetuoso del régimen legal vigente, por momentos se cuestionara la seguridad jurídica del migrante que va entrando o del migrante que empieza a trabajar aquí en los Estados Unidos bajo un estatus migratorio X. Me gustaría pedirle a usted que empiece por definir el concepto de la seguridad jurídica para todo el público que nos está oyendo, por favor. ¡Pistacho! María. ¡Pistacho! Perdóneme, doctora, no pero se preocupe, pasa. Pues, la decencia para todo el mundo. No se preocupe. Pena y disculpa a los teleaudientes. Mire, doctora Ivette, el tema de la seguridad jurídica a partir en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, adquirió mucha más relevancia, y pues no hay espacio, ni hay tiempo, ni hay cómo llegar a referirnos, pero sí una breve reflexión sobre lo que significó el nacionalsocialismo desde el punto de vista jurídico. Nosotros sabemos cómo hombres preclaros, ilustrísimos colegas, abogados, maestros, filósofos, Carl Smith, Lawrence, muchos otros, terminaron avalando decisiones del nacionalsocialismo bajo una premisa, digámoslo así, abreviada, simple, de que todas las decisiones que tomaron habían sido conforme a la Constitución y conforme a las leyes. Entonces ya sabemos qué puede significar la inseguridad jurídica. El concepto de inseguridad jurídica dentro de los principios generales del derecho tiende a brindar al hombre no solamente seguridad respecto de derechos civiles, políticos o de sus legítimos derechos económicos o intereses económicos, sino desde el punto de vista de ese principio fundante que es la dignidad humana. O sea, si algo hay que destacar después de la posguerra es la prevalencia, la resignificación, el reforzamiento de la dignidad humana en cualquier parte, hasta tal punto que ya más modernamente hubo un giro de la comunidad internacional respecto de lo que era antes la teoría de la seguridad nacional, y pasamos a una teoría de la seguridad humana muy bien expuesta por la doctora, se me olvidó el apellido, pues muy famosa, Buchenberg, en la ONU, que es la que da las los 7 referentes para ir consolidando el programa de la seguridad humana, y que finalmente termina en considerar que no puede existir un solo país seguro mientras uno solo de sus ciudadanos esté inseguro.
Y esto se ata entonces con un problema, que es el de la libertad. Tal vez un poco siguiendo a Arendt, el mundo ha venido reflexionando y para efectos, digámoslo, de cierta pragmática, se ha considerado un hombre que es libre cuando está libre, exento de la necesidad y del temor. Es decir, la libertad solo puede existir bajo un contexto de no necesidad y de no temor. Y lo que ha venido ocurriendo, no solamente en los Estados Unidos, que es una democracia totalmente diferente por cultura, por principio, por lo que sea, no es comparable. Ninguna de las democracias de Latinoamérica, del trópico, calentonas, calenturientas, nada se le parece a la democracia americana. Y uno hasta se remontaría al acta de independencia muy linda, que yo cada que tengo oportunidad me voy a llorar sobre ella, ¿cómo se llama? En la ciudad de, ay, se me olvidó arriba, antes de... Pensilvania. No, en Filadelfia. Ah, sí. La casa de allá, ¿cierto? Entonces es hermoso uno encontrarse y ver hasta la campana de la libertad rota, qué es el costo que tuvo la independencia americana, pero sobre todo, cuál es el costo impagable que tuvo formar y forjar la gran sociedad americana. Eso no ha podido pasar en ningún país de Latinoamérica. Entonces la democracia desde allá es muy diferente a las nuestras. Aquí hay puro trópico, romanticismo, muchas cosas. Si uno se mete un poquito por Alexis de Tocqueville y si mira finalmente uno ahorita el libro de Al Gore, Un ataque a la razón, uno va a entender cómo tanto la democracia americana como las pobres democracias latinoamericanas han sido han sufrido estallido desde adentro, desde sus propias estructuras. La americana todavía resiste, la latinoamericana ya periclitar. Doctor, sería lógico entonces concluir cuáles son los efectos de la inseguridad jurídica en Latinoamérica. Entonces, tomándolo como causa, la inseguridad jurídica en Latinoamérica, ¿qué impacto ha tenido realmente en la expectativa de alcanzar días mejores para que tengamos nosotros acá una ola migratoria? Se dice que los agentes del CBP, los agentes fronterizos están despachando cerca de 2.500 casos diarios solamente en uno de los puntos de la frontera. ¿Cuál es ese impacto tan grande? ¿Qué expectativa tiene todas estas personas que van llegando diariamente hasta acá? Doctora Ivette, mire, si uno hace un rastreo casi que desde la misma posteridad o etapa superior de la prehistoria, nosotros vamos a encontrar al ser humano gregario, pero migrante. Es decir, hubo un traslado permanente de un territorio, de un asentamiento a otro, y fue la necesidad de seguridad en todos los órdenes. Entonces, tras de los alimentos, huyendo de las fieras, huyendo de otros pueblos, digámoslo así, ajenos a él, y se fueron trasladando. La migración va cosida a la piel del ser humano, pero de un tiempo para acá, digamos 2 décadas, 3 décadas, qué sé yo, la migración ya no se ha venido haciendo tanto por aspectos digámoslo, económicos, por causas económicas directamente, como el mismo sueño americano, como ir a buscar mejor calidad o mejores condiciones de vida en Estados Unidos. No solamente hoy, no es esa la única determinante, ni es tampoco la educación, ni es tampoco la búsqueda de salud, porque por ejemplo de Estados Unidos a Colombia, a Medellín concretamente, vienen gran cantidad de pacientes porque nuestra medicina, nuestros médicos han sido y son altamente calificados para entender con cualquier ciudadano del mundo cualquier procedimiento, y hay desarrollo tecnológico. Entonces aquí hay una cantidad de multicausas, y yo pienso que ahorita la inseguridad jurídica respecto del motor, del petardito que está explosionando, que está haciendo como casi que obligatorio migrar, son consecuencias más que de orden económico,
los primeros detonantes son de orden político. En Colombia o en Latinoamérica echó raíces el discurso, lo hemos dicho varias veces en otros medios, el discurso del neoconstitucionalismo decolonizador o el constitucionalismo progres, y entonces las constituciones en la vida democrática, mientras todavía se conservaban instituciones democráticas, va una constitución de un Estado social de derecho democrático y participativo. El Estado, la estructura democrática permitió que a ella accedieran sectores que antes habían estado con el fusil en la mano bregando a cambiar la democracia. Entonces, ¿qué hicieron? Vamos a dar la lucha política y se les abrió los espacios. Participación en el Congreso, tener candidatos incluso a presidencia de la República, pero de ahí abajo también llenaron todo el aparato burocrático de sus agentes y desde adentro empezaron a disparar. ¿Hasta qué punto? Hasta que la Constitución, lo hemos venido sosteniendo en Colombia, y hay casos muy graves en este momento, donde la Constitución del 91, para mí, en mi sentir, no existe. Aquí vamos como en la 60 sustitución del 91, porque cada que hay una interpretación o bien de la Corte o un acto del gobierno, las constituciones nuevas en manos de estos nuevos conciudadanos en esas tesis, se volvió un caucho. Entonces estira y encoge, pero a conveniencia de ellos, no de la comunidad. Entonces la migración, aquí unos emigran por situación política que ha debenestado, que ha dañado el modus vivendi, una economía, que había inequidad. Claro, es que en toda parte lo ha habido, pero eso no lo justifica, como tampoco porque Caín mató a Abel, vamos a decir que no, es que no tiene el homicidio. Obviamente que hay que propender porque el Estado devuelva todas esas asistencias sociales a los conciudadanos. Pero el problema es que el mayor daño o la mayor causa de migración es la destrucción de los aparatos económicos, jurídicos, y la gente que tiene que hacer, o sacar sus capitales, sacar su familia, migrar con todos los que pueda, porque aquí no hay alternativa. Eso es lo que ha sucedido en Venezuela, lo que sucede en Nicaragua, lo que sucede en Cuba, lo que está sucediendo en Chile, lo que pasó en Argentina. Sabemos la situación de Argentina en este momento. Entonces hay una cuestión multicausal. Yo creo que perdimos en el horizonte, perdimos la visión de que la que se está afectando y la que le está haciendo un gran daño no es a las naciones latinoamericanas ni a la gran nación americana, sino a la humanidad misma. Vamos en una especie, yo no sé cómo irá a ser el nuevo esclavismo, ya estamos en él, pero no lo conocemos todavía. Doctor, usted nos ha hablado del neoconstitucionalismo, el doctor Bernal Pulido habla colombiano también, habla de los trasplantes jurídicos, y mientras usted mencionaba el neoconstitucionalismo, yo recordaba a la Constitución británica, por ejemplo, que no existe como tal físicamente, sino que se ha ido armando. Ellos respetan más la palabra y la costumbre que lo que pueda estar compendiado en un documento escrito. ¿Por qué nosotros no podríamos aspirar a llegar a eso dentro de su concepción de un ideal de país seguro, de país libre? Nos autodenominamos países libres, pero estamos evidenciando en esta conversación todas las falencias que se van dando en ese proceso de maduración de la democracia. ¿Sería legítimo aspirar a algo así? ¿Qué nos faltaría? ¿Qué entraría dentro de el ideal de Latinoamérica libre realmente y feliz? Por supuesto, es lo que queremos. Doctora Ivette, ahí pues yo siempre hemos pensado los que nos dedicamos o le gastamos tiempo a explorar cosas, claro, a pensar y de pronto a reflexionar, a buscar lados oscuros, a buscar claridades, en fin. Pero hay una cuestión. Hemos sostenido que el hombre sin palabra, o sea, sin la palabra, no de palabra de honor, sino sin palabra, sin lenguaje, nosotros no podemos comunicarnos, no podemos hablar y por lo tanto no podemos unirnos. Una de las estrategias del progreso, pues de todos los comunistoides, socialistoides, comunistoides, izquierdófilos, yo no sé qué más le dicen a toda esa gente. Entonces, hoy España sacó que hay ya 37 géneros y no sé cuántos sexos. Entonces, bueno, esto es una locura.
Entonces, si lo primero que hicieron fue romper el lenguaje del ser humano. Aquí han venido todo el mundo haciendo la aceleración hacia lo breve. El curso americano de lectura rápida en 5 minutos, un libro de 400 páginas y comprenda el 300%. Eso es un imposible. Wow, sí. Hoy ya nadie lee, hoy ya nadie, todo es abreviado porque estamos en el tiempo del vértigo y todo tiene que ser breve. Velozmente todo, pero muy breve. Entonces la brevedad nos la da el sol. Ningún fruto maduro, ningún fruto puede madurar, no puede madurar, o sea, la brevedad es como los frutos que no maduran bajo el sol, ¿cierto? Son sus propios ciclos. Aquí nos rompieron el lenguaje desde esa propuesta de Anthony Grasmi, que fue la revolución cultural. Ellos supieron aprovecharse, por ejemplo, en el caso de Colombia, de más de 30 años, se infestaron toda la estructura educativa, empezaron a cambiar los discursos y hoy ya es de frente unos discursos de odio y de, bueno, de exclusión, de racismo, de todo lo que quiera. Y ahí nos rompieron el lenguaje. Ya nosotros no hablamos para comunicarnos y entendernos, sino que hablamos o escribimos para respondernos, y no de buenas maneras, sino a las malas cuando toca. Uno ni no ve las redes sociales. Entonces, desarticulada la comunidad desde el lenguaje, la inseguridad jurídica tendría que sobrevenir. Confucio, en una frase muy que yo adoro, después dice que el que dice lo que no piensa no puede. Bueno, entonces finalmente dice: si no florecen la moral y el arte, no florece la justicia, y si la justicia no florece, el país anda a la deriva. Eso es lo que estamos. Usted plantea una tesis acá, todo el mundo tiene afán, breve, deme la respuesta. ¿Por qué? Porque nos llevaron a la gran mayoría de los conciudadanos, uno lo ve en la cátedra universitaria, donde un alumno que está pagando un semestre bien caro llega a la cátedra y le dice: doctor, rápido, que es que tengo que irme a ver el partido de fútbol. Entonces uno es así, o a cerrar los cuadernos antes de que termine la hora. Entonces uno le dice: señores, ustedes van a seguir en el mismo rol de consumidores de respuestas. El ser humano tiene que ser un productor permanente de preguntas, y uno a la universidad, la mayoría de la gente está yendo a construir un plan de negocios y no un proyecto de vida. Entonces la ruptura en los vínculos sociales, en los vínculos que es comunidad, son desastrosos. Aquí es muy difícil volver a construir ese concepto de comunidad, de bien común, de solidaridad, de interdependencia, de cooperación, que es lo único que no ha podido lograr la humanidad en toda su historia. Siendo bastante difícil, como lo dice usted, doctor, volvemos al punto de quien sale diciendo de sus países: ok, es muy complicado, quizás es un tema generacional, un tema genético, no sé, multidisciplinario, como lo hemos planteado varias veces aquí en la Fundación. Decido salir, y cuando salgo me encuentro con un país en donde la seguridad jurídica se vive con una facultad discrecional bastante amplia. Aquí los actos administrativos tienen un sustento, un fundamento bastante amplio, grande, espacioso en cuanto a la facultad discrecional de ese acto administrativo. La pregunta que surge es: ¿puede exigirse el respeto a los derechos humanos, a los derechos del hombre, cuando tenemos una migración irregular, personas que están ingresando irregularmente a las fronteras? ¿Podrían exigirse de esa manera? Y digamos que unida a esta pregunta, ¿cómo vivimos la seguridad jurídica con una facultad discrecional tan grande, tan amplia? Es un gran problema, doctora Ivette. Reto. Yo lo planteo no para dar respuestas, sino para hacer una pregunta. Por supuesto. La pregunta que, frente al tema que siempre hago cuando tengo oportunidad de intentar discernir con algunos colegas destacados como usted en la comunidad americana, es esa pregunta: ¿quién es nacional en Estados Unidos?
O sea, si yo les llegara a Miami ahora o a Boston, a Nueva York, a Washington, en fin, y dijera, ¿quiénes son nacionales aquí en Estados Unidos? La respuesta más simple va a ser, dice, no, es que los nacidos americanos, los que tengan pues ese sería el primero, ¿cierto? Pero yo pregunto, ¿son los nacionales americanos o son los nacionales colombianos dentro de sus propios territorios? ¿Acaso no son extranjeros? Entonces nos lleva a una pregunta. Viene la multiculturalidad y la multiculturalidad tiene sus ventajas, pero en otros términos es un desorden grave. Estados Unidos lo padece pues no puedo tocar eso porque no sé quién me salga acá, pero todo esto que nos cancelen el programa. Los otros, y entonces, ¿no? De que los musulmanes, que fueron los chiitas, que fueron los yaé, que bueno, todas esas cosas que hay allá. Entonces uno dice, esa multiculturalidad puede conservar ciudadanos nacionales. Yo pienso que no. Y aquí hubo un embajador, ya falleció, que fue Mike Fletcher, y cualquier día un periodista le hizo una pregunta cuando estábamos en toda esa barbarie del narcotráfico y todas las cosas, le hizo una pregunta y Mike Fletcher no tuvo empacho en decir, y tú me preguntas a mí, ¿cuál soberanía? Y efectivamente, si algo cayó de los países que conocíamos recién, de la teoría política, la organización de los países, si algo cayó fue esa soberanía, ¿cierto? O sea, eso ya es insignificante. Además hay unas normas que tienen vocación de universalidad, pero que no la logran. Las mismas declaraciones de la ONU sobre derechos humanos, y que aprovecho para decir que a la ONU y a todos sus organismos les quedó faltando DDHH and GDHH, entonces derechos humanos y deberes humanos. Y entonces por ahí se nos abrió una brecha en Latinoamérica. Aquí todo el mundo es defensor de derechos humanos, pero no he visto el primero que haya sido defensor de los deberes humanos, exigidor, fuerza coactiva para exigir el cumplimiento de los deberes humanos. Ni he visto ningún organismo internacional diciendo usted lo sancionamos porque infringió tal deber humano. Entonces, todo tiene un discurso que se aprovecha. O sea, hay un oportunismo, hay manipulación, no lo podemos decir. El sistema democrático está colapsado desde el punto de vista electoral, no solamente la manipulación, la intervención hasta extranjera en las elecciones en Estados Unidos, lo sabemos todo eso, y yo respeto mucho, admiro mucho la nación americana, y admiro mucho, por ejemplo, la valentía también, fuera de algo, de Bill Gates, que dijo, todo lo recomiendo en sistemas, todo lo recomiendo, menos el voto electrónico. Pero doctor, dentro de toda esa percepción también existe la sensación de que aquí sí me van a respetar la seguridad jurídica. Entonces, aunque la facultad discrecional de la gente del CBP que me está diciendo que no puedo entrar a los Estados Unidos puede ser apelada, yo me puedo sentir seguro aquí en este país, en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo llegamos a esa ponderación de derechos? ¿Cómo llegamos a esa balanza? ¿Por qué aquí sí la logramos? Yo pienso que es cuestión de madurez de la democracia y, o sea, del origen, digámoslo, muy puro de la democracia americana y de su fortaleza. Es que mire su constitución, no han tenido una sino desde 1800, que ya se me olvidó, con 5 o 6, bueno, lo que llaman allá enmiendas, y aquí en Colombia llevamos desde 1821 más o menos. Yo creo que llevamos por ahí unas, si mal no estoy, me condenarán los colegas de Colombia, pero llevamos para unas 10 con sus reformas y todo. Entonces, un periodo de inestabilidad, y a mí me refleja eso, es la incultura, la baja formación de tipo político y sobre todo democrático. En Estados Unidos, a mí me parece que todavía, yo soy uno de los que mantengo, y listo, qué bueno poder ir uno a vivir a Estados Unidos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno ha estado, ha visto la cultura, la organización. Para uno es lindo, para mí muy significativo que uno en la Quinta Avenida de Nueva York, con una calzada de esas tan grandes
un montañero de estos ponga como hacemos aquí, se meta a torear carros y teniendo la luz verde todos se detengan para que el peatón cruce. Pues eso no se ve sino allá, que hay accidentes también y como en toda parte, pero es más en los freeways, en las autopistas, por las altas velocidades. Que uno deje en un gran almacén, un gran centro comercial a las 9 de la noche que todavía brillaba el sol, deje sus bolsas, se vaya uno cómodo al hotel y al otro día se acuerde uno, ay, lo que compramos lo dejamos por ahí encima, ay, de una góndola, y vuelva uno al otro día y se le entreguen, aquí se la guardamos. Eso no ocurre en Estados Unidos. Lo que pasa es que aquí circuló un discurso muy bravo, muy duro, y Estados Unidos por eso se han fortalecido, porque han respetado, digámoslo así, la autoridad, la ley, todas las cosas. Aquí Latinoamérica está padeciendo de una severa crisis de anomia. Es decir, aquí no hay respeto ni por las normas, por la ley, ni por las autoridades. Nos pasamos por encima de la norma. Doctor, usted me hace recordar con lo que acaba de decir. Hay una universidad en Pensilvania, aquí, en donde hace poco tiempo se les dio auditorio a un grupo con un discurso de extrema derecha. Es una universidad a donde también van a estudiar muchos hermanos latinoamericanos migrantes, y cuando en algún momento cuestionaba esa decisión que eventualmente los ponía en una situación de inseguridad a todos estos migrantes latinoamericanos, lo que me contestaron fue: sí, todos tienen derecho a hablar, todos tienen la misma palestra, la misma plataforma, porque tenemos justamente esa libertad y sabrán respetar ellos las diferencias de pensamiento. Totalmente coincidente con lo que usted está diciendo. Doctor, pareciera entonces que la seguridad jurídica se convierte en un derecho también humano. Es que es más que un derecho. Es que para mí, la dignidad humana no puede existir per se. Per se, eso es una abstracción. Es que humana es un conjunto de circunstancias, de garantía, que me permiten a mí vivir libre de necesidad, libre de temor, poder desarrollar o construir, forjar mi proyecto de vida, poder vivir en vida de relación. Pero por sí sola la seguridad jurídica, la dignidad humana sin la garantía de un Estado democrático, de la seguridad jurídica, es muy distinto a lo que se está estilando hoy. Hoy la mayoría de los derechos, yo siempre he dicho con un gran filósofo que fue Elkin Valderrama Gómez, Elkin Valderrama, gran amigo, yo lo tengo en el eterno descanso, decía, el derecho está allende las normas. Hoy hemos forjado en las facultades de Derecho una gran cantidad de técnicos legales, pero hemos orientado, formado muy pocas vocaciones por el derecho, por ser juristas. Entonces, cualquier gobierno hoy, todo mundo, los ciudadanos por lo general, no le formulan, sin malos gobiernos, demandas contradictorias. Y los gobiernos aprovechan para darle solución a esas demandas contradictorias de los ciudadanos, le ofrecen soluciones políticamente correctas. Por ejemplo, es que queremos salir en bola, entonces el gobierno edita un decreto: de aquí en adelante los que salgan en bola, en desnudos, no van a ser penados ni contravencionalmente, el que estornude en tal parte. Entonces ya el derecho se ha creído y se está haciendo la conciencia que el derecho es dirigido a satisfacer deseos individuales o de ciertos grupos, y el derecho no puede ser eso, porque ya se ha hablado de la deseocracia. Entonces estos señores no han hecho sino eso. ¿Por qué? Porque con eso manipulan, con eso mantienen sus caudas electorales y con eso van perpetuándose en el poder. La seguridad jurídica hay que entenderla como una relación dinámica entre lo que cada quien es frente al otro. Yo no puedo ser nada, no valgo nada, si yo primero no reconozco al otro para reconocerme en él. O sea, es esa virtualidad del verbo reconocer, que en español no es que sea un palíndromo, simplemente que se pueda leer al derecho al revés lo mismo. No, reconocer es algo vital. En un extremo
del orden, de reconocer hacia el otro, voy yo, pero de allá para acá también viene otro. En el verbo reconocer estamos en una relación bidireccional. O sea, es esta parte de la filosofía, es esta parte del pensar. La gente piensa que ser filósofo es tener muchos títulos y entender mucha historiografía y tal. No, es que filosofar es reflexionar sobre el diario acontecer. Nosotros estamos siendo convertidos en unos perfectos individuos y además solitarios. O sea, cada quien cada vez aislando más circunstancias. Y la competitividad, hombre, si es que tienes que alcanzar el éxito, que eso es una ficción, eso es una ilusión, eso es una farsa, la gente tiene que pasar por encima del otro, pasa. Doctor, ¿hay mecanismos jurídicos como los que usted activó para poder revocar el mandato en el caso del alcalde de la ciudad en donde usted vive, la ciudad que lo vio nacer? Permítame preguntarle, ¿qué lo motivó a liderar ese proyecto tan altruista, tan humano, aun y cuando, según sus reflexiones, Latinoamérica está plagada de inseguridad jurídica? ¿No le parecía una tarea titánica, un proyecto quizás inalcanzable? Desde la filosofía, maravilloso, lo reflexionamos, vemos que existen los recursos, pero con todo ese camino minado, ¿qué lo hizo pensar? Sí, esto es mío, allá voy, muero en el intento? Doctora Ivette, mire, esa es una cosa, la gente tal vez, aún aquí en Colombia y lo concreto en Medellín, hay colegas que no han dimensionado la denotación, el sentido y el valor que tiene, no para mí como abogado, sino para la humanidad, haber ejercido, haber activado ese mecanismo. La revocatoria del mandato del alcalde de Medellín tiene dos orígenes. Uno, que es el primero, que es un comité que se organiza y empieza a recoger firmas, a promoverlo. Yo de ahí no hice parte, incluso manifesté mis dudas en un principio de que fuera procedente por la premura del tiempo, por si el programa de gobierno sí se había evacuado ya algo, en fin. Pero a mí fundamentalmente, porque soy un enamorado de repetir que la única arma que tiene el ser humano para defenderse, y sobre todo los demócratas, es la palabra, y que hay que honrarla, y que uno se muere en ella. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar el discurso del señor alcalde Daniel Quintero, yo veo que es un lenguaje pastoso, es un lenguaje de insidia, es un lenguaje de afrenta, es un lenguaje de estigmatización que conlleva cierto odio, y hoy ya los ciudadanos de Medellín no nos queda ninguna duda de que el doctor Daniel Quintero en todos sus discursos no ha hecho más que manifestar sus resentimientos. Yo soy un hombre pobre, yo nací pobre en un hogar de un padre trabajador, pero nos dio educación y nos hicimos buenos ciudadanos. También nos dio la chancleta y los correazos. Claro. Pero yo no crecí odiando mis empleadores, que fue el primer empleo mío fue un gran banco, el segundo una parte del Estado, y yo fui creciendo y me fui formando justamente porque había quienes daban la oportunidad de trabajo, que hoy es más difícil, cierto, pero no crecí es que lo rico. Yo estudié en un colegio muy difícil, pero nunca grité como en su época. Ya algunos de mis compañeros son miembros del gabinete del doctor Petro, son ministros y gritaban gringos, no, gringos, ¿cierto? Fuera gringos, no, yo no, yo amo a Estados Unidos y a toda su gente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo noto ese discurso, empiezo a entender de que realmente ya sí se está haciendo la afrenta contra todo mundo, contra los que eran uribistas. Yo no soy de ningún equipo, soy simplemente ciudadano. Entonces le digo, que yo tengo mi deber como abogado. Vamos a ponerlo en este punto. Finalmente, más adelante, el doctor Jairo Parra Quijano sacó una frase maravillosa que dijo que todos los abogados tenemos no solamente obligación de defender la democracia, sino de explicarle a nuestros conciudadanos en qué consiste la democracia.
Yo realmente, pues cuando instauré la acción, ya los resultados han sido maravillosos. Ya tenemos demostrado de que la registradora especial de Medellín, en connivencia, porque eso lo conoce todo el mundo, con el registrador nacional del Estado Civil, el señor Vega, y con un consejo, unos miembros del Consejo Nacional Electoral, que ya muchos fueron reemplazados, violaron la Constitución y la ley estatutaria. La violaron a base de triquiñuelas. Nosotros debíamos haber celebrado en Medellín la votación revocatoria hace muchos meses atrás. Mas, sin embargo, la están llevando al fin de año. Yo inicialmente compartía una decisión de la Corte Constitucional que solo hasta el 31 de diciembre de este año podría ser revocatoria. Pero uno estudiando más la ley estatutaria, resulta que la Corte Constitucional le hizo un agregadito y no es una sentencia que sea sustitutiva o que sea una sentencia de esas que, bueno, que tanto nombre le ponen la Corte Constitucional, sino que es un agregado de favor. Yo estoy insistiendo que la soberanía del pueblo colombiano, como lo dice el artículo 3º, 4º de la Constitución, reside en el pueblo. Y el pueblo, por más errores que cometan o los servidores públicos o los promotores de la revocatoria, no puede ser disminuida a una capitis diminutio de soberanía. Él no puede ser tratado como un extranjero o expulsado del contexto jurídico legal del país. Yo estoy aspirando, porque ya esta semana cierran tribunales, cierran juzgados, ya nos toca hasta enero, pero yo espero en enero que haya un juez con la suficiente gallardía, con el suficiente coraje, con la suficiente civilidad, con la suficiente berraquera, como decimos en Medellín, y se pare y le diga a Petro: señor Petro, le notifico que se cumplieron los requisitos para la revocatoria en Medellín, hágame el favor, dentro de los 2 meses siguientes, así estemos en el año 2023, fije la fecha para que los ciudadanos de Medellín salgan a votar. Si sale la mayoría que exige la ley, revocamos a Quintero y usted nombra un reemplazo ya. Y si la mayoría dice que no, que apoyan a Quintero, listo, pero se ejerció el derecho, no se cercenó. Y lo hemos dicho, lo peligroso de esto, doctora Ivette, es para mí que si eso no llegase a ocurrir, en Colombia ha periclitado el orden jurídico y la Constitución está derogada. Porque además habría que sumarle otras cositas recientes. Por ejemplo, todo muy a molde con el nazismo, de que ahorita los que estaban privados de la libertad por comisión de delitos en una protesta disque pacífica con asesinato, homicidios, incendio, de todas esas cosas, entonces los van a nombrar gestores de paz y les conceden la libertad por decreto presidencial. Nosotros ya le hemos dicho también a la comunidad: no se preocupen, ahora el presidente dicta un decreto liberando a toda esa gente. Mañana dicta un decreto apresando a todos los que son opositores de él. Pero la gente está muy empeñada en no ver más allá de su propia sombra. Pero es rescatable de todo lo que usted dice, doctor. De alguna manera usted ve réplica de esos casos en otros países, en otras ciudades, me refiero a los países latinoamericanos, y lo que es rescatable y encomiable es su fuerza y su pasión, primero por la enseñanza, porque sus alumnos y los que vienen detrás de usted puedan replicar de alguna manera esa fuerza para construir y para transitar la inmadurez democrática y la inmadurez jurídica que tienen nuestras constituciones y que usted ha mencionado también en su discurso. Será la única manera de superarla en algún momento, como lo hicieron también en su momento democracias más evolucionadas como la de Estados Unidos, que en este momento estamos citando. Doctor, sus frases finales. Quiero agradecerle muchísimo por habernos hecho el honor, darnos el privilegio de este tiempo a todos nosotros. El propósito de este espacio siempre es informativo, que la gente y las personas que deciden venir a este país lo hagan motivados por cumplir la legalidad y además que tomen decisiones responsables y decisiones informadas. Nos gustaría quedarnos con un último pensamiento suyo, por favor, doctor. Doctora Ivette, es decir, a veces tiene uno, lo que yo digo, esos destellos de luciérnaga, y a veces plantea bobitas, pero bueno, se plantea. No, yo estoy muy decidido en que hay que concienciar
mucho, sobre todo, es decir, uno no sabe, el sistema educativo no va a ser el mecanismo, porque el sistema educativo está permeado, usted lo sabe muy bien de lo que ocurre en la universidad americana, ya Harvard, ya va mucha gente también, pero ya no salen de presidentes de las grandes empresas de Estados Unidos, y ya vemos que la mayoría de los egresados se emplean en empleos que llaman allá mismo empleos chatarra o empleos basura. Lo mismo está pasando en Latinoamérica. Es que el problema de la democracia no es abrir universidades en todos los barrios y todas cosas, no, porque es que el problema de un profesional que egresa en las condiciones, lo doloroso y lo fracasado y el conflicto social, simplemente como se traslada 5 o 6 años mientras cursa la carrera. Pero cuando ya el egresado profesional se encuentra que no haya empleo, o que si lo haya no es el empleo con la remuneración que corresponde, eso es una frustración, y que tenga que ponerse a manejar un taxi, abrir un bar, un salón de belleza, un spa, qué sé yo, empleos secundarios, ese es trasladar el conflicto. Yo pienso que la educación tiene que empezar con independencia, forjando grupos de estudio en cada comuna, en cada barrio, con los amigos, por profesiones. Yo me duelo y vuelvo y lo llamo. Aquí no somos como los abogados americanos. Los abogados americanos están en la barra, y en España también están en sus colegios. Pero aquí, de los colegas de uno en Colombia, muy poquiticos son los que se interesan hoy en día por el problema de la democracia y del futuro, sobre todo de la humanidad, y sin humanismo, que es a lo que avanzamos a diario. Yo pienso que a eso volverle a poner una nueva dosis de filosofía en la formación de los estudiantes. Totalmente. Es que, si de resto no vamos a ser más que técnicos legales, como un relojero jurídico, cualquier cosa de esas, digo yo. Que vuelva, que renazca esa pasión filosófica, esa aula socrática que muchas veces ¿sí? nos falta justamente por ausencia de dirección de nuestros maestros también. Nos claro. Están diciendo que felicitaciones al doctor Hurtado por su magistral exposición académica sobre la seguridad jurídica. Gracias a todos los que están aquí reunidos. Este video se va a quedar para reproducción futura en varias plataformas de redes sociales, por lo que, doctor, en nombre de los cientos y miles de personas que seguramente lo escucharán en los días venideros, con el corazón, toda nuestra gratitud, muchísimas gracias y un abrazo gigante. Me quedo con su pasión como una labor y como un principio humano necesarísimo para poder sobrevivir en los días que se viven el presente ahora. Gracias a todos las personas que conectaron hoy a su canal. De verdad que aquí no puedo ofrecerles más nada que un ser humano, un prójimo, dispuesto a brindarles la ayuda, el apoyo que esté a mi alcance, y desearles que todos puedan sumar a esta gran, a esta gran gesta que tiene que volver a ser la humanidad. Mi Dios le ha de pagar a todos, a usted, y una feliz Navidad para todos. Gracias, doctor. Muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias a todos. Adiós, nos vemos pronto.